Hoy la Constitución de los Estados Unidos ha ganado, como tiene que ser. Hoy los jueces del Tribunal Supremo, en una votación de 6 contra 3, dictaminaron de que este tema de acabar con la ciudadanía por nacimiento, que se le metió entre ceja y ceja a Donald Trump y a Stephen Miller, que no va, que la 14 enmienda es clara al respecto. Fue ratificada en 1868 y le otorga la ciudadanía a todas las personas nacidas en los Estados Unidos, garantizando el debido proceso y la misma protección bajo la ley. Además, prohíbe a los estados privar a las personas de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso. Donald Trump, por supuesto, que no sabe perder, enseguida salió Truth Social a decir de que el Congreso tiene que actuar, que tiene que legislar, que tiene que hacer algo sin tener que poner una enmienda a la Constitución para prohibir esta historia. El problema es que Donald Trump, como buen criminal que es, no se da cuenta que lo que está pidiendo es básicamente ir en contra de la ley, es ir en contra de la Constitución. Él quiere pasar por encima de la Constitución. Y esto no va a pasar. Quiero dejarles a continuación un episodio de un podcast que yo tengo, que se llama Como Pienso Digo, que en su momento grabé y que se los voy a traer a ustedes para que escuchen esta historia que les voy a contar antes de seguir hablando de la ciudadanía por nacimiento. Les quiero contar una historia que a lo mejor mucha gente ya conozca y en cuanto empiece a contarla vas a saber de qué estoy hablando, pero a lo mejor mucha gente no. Y es la historia de un inmigrante alemán. Y resulta que este alemán, nacido en Baviera en el año 1869, decidió a los 16 años no cumplir con el servicio militar obligatorio que había en Alemania, así que compró un ticket, un pasaje de ida solamente a los Estados Unidos y así, sin hacer nada, o sea, ni una sola cosa de las que legalmente estaba obligado a hacer antes de irse, sin registrar oficialmente su partida, sin nada, se largó, simplemente se fue. Y claro, todo esto para no servir en el servicio militar. En Estados Unidos, que fue donde llegó, lo acogieron, porque eran otros tiempos, evidentemente, y con el tiempo, valga la redundancia, llegó a lo que era el noroeste del Pacífico. De ahí siguió la fiebre del oro hacia Canadá. Durante la fiebre del oro de Klondike se mudó a Yukon y amasó una fortuna grandísima operando un restaurante y cuando no fue suficiente, pues también montó un prostíbulo para mineros de Whitehorse. Esto no es una interpretación, o sea, no me lo estoy inventando. Esto es que un periódico contemporáneo de Yukon informó sobre ello directamente. Las habitaciones de aquel prostíbulo tenían básculas para que los mineros pudieran pagar con polvo de oro los servicios prestados por aquellas mujeres. La mayor parte del flujo de efectivo provenía de la venta de licor y, por supuesto, del sexo. Y ese dinero fue heredado después por sus descendientes. Fue la base de su fortuna. Así que cuando este alemán ya tuvo suficiente dinero, empacó sus cosas y regresó a Alemania. Se casó e intentó reclamar la ciudadanía alemana y establecerse de nuevo en su país de origen. Alemania, sin embargo, dijo que nanay nanay. Una carta de un consejo local de 1905 le informó a este señor que su ciudadanía no sería restituida y que tenía 8 semanas para abandonar su país o ser deportado. La razón oficial, evidentemente, era que había salido ilegalmente a Alemania para evitar el servicio militar 20 años antes y nunca se molestó en dar de baja su registro oficial de su ciudad natal. Así que Alemania lo deportó por ser un desertor. Ahora, aquí es donde la historia nos regala algo espectacular. Resulta que este alemán no se fue en silencio, sino que le escribió una carta al príncipe regente de Baviera, rogando, o sea, literalmente rogando que no lo enviaran lejos. La carta decía algo así como que fuimos confrontados de repente, como por un rayo caído de un cielo despejado, con la noticia de que el Alto Ministerio Real del Estado ha decidido que debemos abandonar nuestra residencia en el Reino de Baviera. Quedamos paralizados por el susto. Nuestra feliz vida familiar quedó empañada. Mi esposa se ha visto abrumada por la ansiedad y mi amado hijo ha caído enfermo. Y se pregunta en la carta, ¿por qué deberíamos ser deportados? Esto es muy, muy duro para una familia. Y el príncipe regente de Baviera le dijo, no me interesa, lo rechazó y punto. Se tuvo que ir de Alemania. Una vez más, este alemán salió de Alemania, esta vez el 1 de julio de 1905,
con su esposa embarazada de 3 meses y esta carta permaneció en un archivo alemán por más de 100 años. Un historiador la encontró en el 2016 y Associated Press, o sea, AP, lo confirmó. Harper's Magazine publicó la traducción completa y, en fin, es real, la carta existe, la pueden buscar. Resulta que un inmigrante ilegal alemán, desertor, operador de un burdel, deportado, escribió una carta diciendo que la deportación era cruel e injusta y muy dura para su familia. Y hoy tenemos a su nieto, que nació aquí gracias a que su padre venía en la panza de su abuela cuando fue deportada de Alemania, decidiendo quién tiene o no tiene el derecho de estar, de nacer, de vivir en los Estados Unidos. Sí. Su nieto ha deportado a padres frente a sus hijos, ha firmado órdenes expulsando a personas que han vivido aquí por décadas, ha llamado criminales a los inmigrantes, los ha llamado una plaga. ¿Saben de qué estoy hablando, no? Por supuesto. Ese mismo, Donald Trump, que ha pasado años diciéndonos quién pertenece a este país y quién no, tiene una fortuna que viene de la prostitución y del emprendimiento de un inmigrante ilegal. Además, un desertor. De algún lado tenía que venir el negarse a prestar servicio militar más de 5 veces en los Estados Unidos. Algo que supuestamente hacen los patriotas como él. O sea, este señor alemán del que les hablé inicialmente no es otro que Friedrich Trump, o por lo menos así nació, con ese nombre. Así que, para que ustedes vean las vueltas que da la vida. El historiador alemán que encontró el documento de deportación lo dijo de forma muy simple. Trump habla en contra de la inmigración ilegal, así que creo que debería recordar la historia de su propia familia de vez en cuando. Evidentemente a Trump esto no le importa, ese tipo es un psicópata. Pero en fin, quédense con esto. Si el príncipe de Baviera hubiese dicho que sí, si se hubieran quedado en Alemania en aquel tiempo, Donald Trump no existiría, no por lo menos en los Estados Unidos. Él está aquí porque un deportado robó por misericordia y se subió a un barco. Está aquí porque este país dejó entrar a un inmigrante ilegal que había roto la ley, evadido el reclutamiento e hizo su dinero de aquella forma, pero como pudo. Está aquí gracias al tipo exacto de personas que Donald Trump está tratando de borrar, para que ustedes vean cómo son las cosas. Y lo más triste del caso es que al final del día, la propia esposa de Donald Trump, Melania Trump, que entró a este país usando una visa Einstein, no Jeffrey Epstein, sino Einstein, Albert Einstein, que es una visa que supuestamente se le da a gente que tiene algún, no sé, algún don, alguna cosa súper maravillosa que es capaz de explotar, me imagino que en el campo de la ciencia, por aquí y por allá, pues también es un inmigrante. También tiene un hijo que es un bebé ancla. Pero además de eso, Donald Trump ha tenido otras esposas y también tiene otro hijo que también es un bebé ancla. Es que es una locura. Lo que pasa es que todo esto al final, a pesar de que él lo está impulsando y a pesar de que él se siente ahora mal porque de cara al público perdió y no le gusta perder, esto es más bien un plan de Stephen Miller, este neonazi, enano, cabezón, feo, que está intentando acabar con todos los inmigrantes en este país, en implantar una supremacía blanca y todo el cuento. Es que realmente está impulsando esta idea. No es Trump en sí, porque habría que ser muy descarado o muy hipócrita teniendo a tu mujer siendo un inmigrante que tú quieras pasar este tipo de cosas que al final del día, si las leyes fueran retroactivas, hasta él mismo se hubiese visto afectado. Mucha gente dudaba que la Corte Suprema tan siquiera revisara esto. O sea, algo que está tan claro en la Constitución no lleva a ninguna revisión. No es una cosa ambigua. No es como la segunda enmienda, por ejemplo, que no te dice literalmente tú puedes usar armas, sino que hablaba de una milicia organizada en contra del gobierno y todo ese cuento. O sea, no es algo que tú puedas interpretar. La 14 enmienda es bastante clara en ese sentido. Pero bueno, no podemos esperar otra cosa de una Corte Suprema que le dio inmunidad a Donald Trump que no tenía, que le ha dado ciertas victorias, como por ejemplo el poder despedir a los directores de las agencias federales cuando él quisiera y cosas por el estilo que eso nunca antes se había visto, ¿no? Pues nada, esa gente por suerte, pensaron con la cabeza de pensar y solamente fueron estos tres, Samuel Alito, Clarence Thomas y el de apellido Gorsuch, que es uno que puso Donald Trump o que nominó a Donald Trump, fueron los únicos que votaron a favor de eliminar la ciudadanía por nacimiento. Así que nada, básicamente
Hoy ha sido, como digo, una victoria para los estadounidenses, una victoria para los inmigrantes, evidentemente, una victoria para la Constitución de Estados Unidos. Gracias por escuchar y hasta un próximo episodio.